Bienvenido, amigo y hermano, al aula bíblica virtual Salvo por Gracia. Como puedes ver, hemos añadido un nuevo módulo o una nueva categoría llamada el Evangelio. El Evangelio es un módulo que contiene estudios y predicaciones con temas del Evangelio o bien los fundamentos cristianos. ¿Para quién es este módulo o categoría del Evangelio? Es para todos. Para evangelizar y presentar el Evangelio o las buenas nuevas de Dios, el mensaje de salvación a las personas que aún no lo han recibido o aceptado en su vida y en su corazón. Pero también es para ti, hermano, y para mí, para los creyentes en Cristo, para que confirmemos y afirmemos nuestra doctrina y fe recibida. Día a día, busquemos hacer la voluntad de Dios y trazar o usar correctamente la palabra para conocerla, vivirla y enseñarla tal como fue dada, sin añadirle y sin quitarle. Y si encuentras, hermano, algo que es contrario a la doctrina o enseñanza de tu denominación a la que asistes, antes de que digas que no es así, que no lo aceptas, te invito para que, como los cristianos de Berea, una vez que recibieron el Evangelio de parte del apóstol Pablo, lo escucharon con atención, pero al final, antes de aceptarlo o rechazarlo, fueron a las Escrituras para confirmar si estas cosas eran así. Te invito, hermano, y te reto a que la confirmes por medio de estudios serios, sistemáticos y profundos en la palabra de Dios, utilizando principios hermenéuticos y aplicando la exégesis en los textos que estudies. El aula bíblica virtual Salvo por Gracia es una herramienta para la enseñanza y edificación del cuerpo de Cristo, para beneficio de la Iglesia y para evangelizar a nuevos creyentes, a nuevas personas que aún no conocen a Dios. Que aún no conocen el Evangelio ni a nuestro Señor Jesucristo. Esta es una herramienta que podrás utilizar en tu iglesia, en tu grupo de estudio o de manera personal. El usar este medio o herramienta no significa que no necesitamos asistir a una iglesia cristiana o que no necesitamos un pastor o de un maestro. Claro que necesitamos cada una de ellas. Es una herramienta de apoyo para la edificación y la enseñanza autodidacta. Pero también te invito a que compruebes la enseñanza del pastor, la enseñanza del maestro y la enseñanza de doctrina o los dogmas de la denominación a la que asistes. Confirma cada una de ellas ante la luz de la palabra de Dios. En algunos casos te vas a sorprender, porque algunas no tienen absolutamente nada que ver para la salvación de Dios, ni mucho menos con los principios de Dios. Recordemos el caso del libro de Gálatas, donde querían añadirle obras al sacrificio de Cristo, circuncidando el prepucio a los que habían creído. Mas el apóstol Pablo los reprendió, y en Hechos capítulo 15, Pablo defendió esta postura y la confirmó ante el concilio. El apóstol Pablo nos dice que mantengamos nuestra libertad en Cristo. En Gálatas capítulo 5 nos dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténgase firmes y no sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo
el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos que de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza en Cristo Jesús. De nada vale estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. El apóstol Pablo tenía libertad de conciencia, sabía distinguir, diferenciar o discernir lo bueno de lo malo, las cosas que agradaban a Dios y las que no. En 1 Corintios 8:8 Pablo nos señala: pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. En Colosenses 2:16 nos dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, y la realidad es Cristo. En el libro de Romanos, Pablo hace hincapié en Romanos 14, en los débiles y en los fuertes, en el cristiano débil y en el cristiano fuerte. Y nos dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que así lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da la importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. En el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 6, el apóstol Pablo nos sigue hablando de esta libertad y nos dice: por eso, de la manera como recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué?
como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Y yo le añadiría no vayas, no uses, no te pongas, no digas. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, nos guardamos de usar, ir, poner, tomar, tocar ciertas cosas, pero en nuestro corazón sigue habiendo rencor, odio, maldad, mentira, etcétera. Hay cosas u obras que no tienen y que no sirven para ganar la salvación. Son secundarias, las hagas o no. Lo importante es vivir y obedecer los principios y los mandamientos de Dios, haciendo lo bueno ante Dios y dejando lo malo ante Dios, sin transgredir o violentar sus principios, viviendo con dominio propio en las cosas del Señor. Te invito a vivir una vida cristiana en la cual no le añades a la palabra, ni le quitas a la palabra de Dios, donde no buscas la salvación en base a las obras, sino que recibes el regalo de Dios, la salvación por gracia. En Romanos 5:1 Pablo nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente vives una vida equilibrada en Cristo, tomando en cuenta los principios y preceptos genuinos de Dios que están en su palabra, sin irte al legalismo, sin irte al libertinaje, simplemente en un punto medio, en el punto de equilibrio mediante la sana doctrina que te dará la verdadera vida cristiana, la verdadera vida de Dios. Ese es mi deseo, hermano o amigo. Este módulo te enseñará los temas básicos del Evangelio y algunos temas se han añadido para evitar y advertir sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros. Es necesario, como los de Berea, es necesario que sepamos diferenciar qué es un principio verdadero de Dios, que se encuentra en la Biblia, genuino, y qué es un dogma de la Iglesia. Los dogmas de la Iglesia son simplemente reglas humanas, reglas de los hombres que sirven para hacer funcionar a la Iglesia conforme a sus principios e intereses para conducir a los creyentes. Pero en algunas ocasiones esos dogmas de la Iglesia, lejos de conducir a la salvación y a vivir una vida plena en Cristo, oprimen al creyente y le roban la verdadera vida de Dios. Te invito, amigo y hermano, para que vivamos la verdadera vida de Dios, simplemente viviendo nuestras vidas en el lugar donde nos encontremos, en el trabajo, en el hospital, en la escuela, en el camión, en la calle, en la familia, la verdadera vida cristiana, la vida de Dios, en donde sencillamente somos imitadores de Jesucristo y reflejamos la luz de nuestro Maestro y el carácter de nuestro Señor Jesús, para que otros, por medio de nuestro testimonio, puedan venir a Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Esta herramienta no solo es para tu beneficio, compártela a otros de persona a persona, de boca en boca, por medio de volantes y folletos que te pondremos en nuestra página y en nuestras redes sociales. También compártela a otros creyentes y no creyentes a través de las redes sociales. Edifica a tu hermano e invita a otros a conocer el Evangelio de esta manera. Prediquemos el Evangelio, que Dios añadirá cada día los que han de ser salvos. Hechos capítulo 2, 47. Alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Este es el módulo del Evangelio, hermano y amigo. Úsalo para tu edificación. Conoce a tu Creador. Que Dios te bendiga.